Buenos días, hermanos. Buenos días. Hace poco frío, ¿no? ¿Está bien? ¿Todo? ¿Qué tal usted, su salud? Ya. Vamos a saludar los unos a otros, por favor. Ya. Ok. Ya, gracias. Uy, todavía lleva camiseta, muy fuerte. Muy bien, ya. Ya, vamos a orar y empecemos. Ya. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias por llamarnos con tu promesa, con tu misericordia. Gracias por salvarnos de la perdición eterna y del pecado. Gracias, Señor, por habernos hechos tus hijos santificados, no por nuestra obra, sino por tu misericordia, por tu gran gracia. Nosotros sabemos que nuestro Señor, Cristo, Él murió en nuestro lugar, en la cruz, derramando sangre, pagó todo nuestro pecado eternamente, según tu promesa, según tu voluntad. Muchísimas gracias, Señor. Antes no teníamos esperanza verdadera ni gozo verdadero, solo buscando las cosas vanas del mundo. Solo nosotros andábamos para satisfacer los deseos de nuestra carne. No sabíamos contentamiento, tampoco felicidad verdadera. Pero Señor, tú con tu evangelio nos llamaste, nos has dado la vida eterna y esperanza verdadera, gloriosa, de ir al cielo, Señor. Muchísimas gracias. Somos libres, somos hijos de Dios. Señor, ¿cómo podríamos pagar tu gran gracia, tu gran misericordia? Solo caminando en este mundo según tu voluntad, queremos glorificar a ti. Señor, estando con nosotros, enséñanos, guíanos por favor en tu camino, porque sin conocimiento de tu palabra nadie podría agradecer a ti, nadie podría cumplir tu palabra. Señor, guíanos por favor. Somos débiles, solo sin tu guía, solo con tu guía, con tu ayuda, podemos caminar correctamente, Señor, estando con nosotros siempre. Guíanos, corrígenos, por favor. Entre nosotros, algunos hermanos y hermanas tienen dificultades, enfermedades, Señor, estando con ellos, ayúdales, guíales, por favor. También donde quiera se predican tu palabra evangelio, están con los hermanos que sacrifican por tu evangelio. En este momento nosotros estamos en presencia de ti para aprender tu palabra, Señor. Enséñanos, por favor, dejando todo solo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a ver Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1, desde 1 hasta 18. Gálatas capítulo 5, Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 18. Vamos a leer primero yo un versículo, segundo ustedes juntos otro versículo. Ya primero yo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, vamos a leer juntos. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El mes pasado, septiembre, en clase academia, nosotros aprendimos libro Gálatas, carta Gálatas. Gálatas se llama, mucha gente, se llama la carta grande, libertad, para los cristianos salvos. Aunque 6 capítulos aquí hay en Gálatas, pero cada capítulo nos da muchísimas lecciones importantes, sobre todo Evangelio, y segundo, cómo podemos llevar la vida cristiana correctamente. Mucha gente que no recibe salvación, que siendo creyentes no conocen Evangelio, no reciben salvación, porque no sabe bien sobre la ley, por eso tampoco podía saber Evangelio. ¿Por qué? La ley de Moisés, la ley de Dios, porque Dios ha dado al mundo, tenemos que saber, pero yo a veces escuchando sermón de otra iglesia, otros pastores, también muchos testimonios de creyentes, me he dado cuenta una cosa, muchísima gente, muchísimos creyentes no conocen bien la ley de Dios. Por ejemplo, 10 mandamientos, la ley. No conoces la ley, tampoco conocerá Evangelio. Y entre los creyentes salvos, porque mucha gente no pueden llevar la vida cristiana correctamente, fuertemente. Tampoco sabe la ley. Para llevar la vida cristiana hay que saber la ley. Esa persona puede saber también obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, para recibir la salvación, también para llevar la vida cristiana correctamente, necesitamos conocimiento verdadero de la Biblia, sobre todo sobre la ley. Hoy, a través de Gálatas, quiero explicar poco estos. Viernes pasado, yo expliqué en academia por la noche
sobre Gálatas. Usted, por favor, vengan a la academia de la Biblia, en la iglesia, para que aprendan más la palabra de Dios. Cada mes yo explico un libro, una carta, para que ustedes entiendan bien la palabra de Dios. ¿Por qué yo digo esto? No conociesen ustedes palabra verdadera, no podría caminar bien ante Dios. Tampoco servirán bien a Dios. Si viene iglesia, importante, pero no teniendo conocimiento, no conociendo a Dios correctamente, ustedes no pueden agradecer a Dios, no pueden llevar la vida cristiana correctamente. Hay que conocer primero, correctamente, la palabra de Dios. No, yo no digo tradición, ni una cultura, alguna doctrina. No, yo no digo esto. Palabra de Dios. Dios creó toda la cosa con su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dios salva a las almas perdidas con su palabra. Porque la palabra de Dios hay vida, simiente eso, vida, semilla. Por eso un hombre que está lejos de la palabra de Dios, sinceramente podemos decir, está lejos de Dios. Eso es verdad. Uno quiere recibir bendición de Dios, por favor, acérquense de palabra de Dios. Solo palabra de Dios puede bendecir a ustedes. Yo también explicaré sobre Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Él trabaja ¿dónde? La palabra que actúa, se predica. Espíritu Santo no trabaja en lugar que no hay palabra. Siempre Espíritu Santo trabaja con palabra de Dios. Entonces, para conocer a Dios, para recibir salvación, para llevar la vida cristiana, todo, ¿qué debemos hacer? Tenemos que aprender bien la palabra de Dios. También tenemos cada uno leer, por favor, para evitar error, engaño del mundo. Usted cada uno no lean palabra de Dios, ¿cómo podría evitar engaño del diablo? Por eso cada mes yo les pido a ustedes, lean por favor un libro, una carta así, el mes pasado Gálatas, antes Génesis, este mes, ¿qué libro? Éxodo. Éxodo 40 capítulos. Desde capítulo 25 hasta 40 muchos dicen, muy difícil, aburrido, pero hay muchísimos secretos, bendiciones. Este mes vamos a aprender Éxodo, pero solo escuchando 1 hora y media en la iglesia, en la academia, no podrán entender ustedes. En casa hay que leer 2, 3, 4 veces. Algún parte, esa palabra no puede entender. Pastor, ¿cómo explicaría? Vamos a escuchar viernes. Así, hay que leer ustedes, ¿no? Sobre todo Éxodo, desde capítulo 1 hasta 24, Israel, cuando estaba en Egipto como esclavo, Dios en el cielo, estaba en el cielo, Él salvó a Israel por medio de Moisés, por sangre de cordero. Eso es Pascua. Dios estaba en el cielo, salvó a Israel de Egipto, pero después de salvar, Dios mandó que hiciesen tabernáculo. ¿Para qué? Dios descender entre ellos, estar con ellos. Cordero de Dios es una sombra de Cristo, descender Dios es sombra del Espíritu Santo. Después de la salvación, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Por eso Cristo tiene 2 nombres. Primero Jesús, Salvador. Jehová es salvación, Salvador. Y su nombre Emmanuel. Dios está con nosotros. Éxodo explicado muy bien. Pero para descender entre Israel, ¿quién necesitaba Israel? Dios mandó un año todo. Todo diseño de tabernáculo. Casa de Dios. Dios mandó todo. Cada artículo.
¿Mm? Todo tiene algunos sentidos. ¿Mm? Nuevo Testamento, también Antiguo Testamento, todo explica de estos. Eso para nuestra bendición. Por favor, lean en casa. ¿Mm? Viernes pasado yo no podía explicar Gálatas todo, por eso hoy, en una hora, quiero explicar un poco más sobre Gálatas. ¿Mm? Iglesia que estaba en Galacia, Gálatas, hermanos, por principio aceptaron bien el Evangelio, pero ellos estaban confundidos por falso Evangelio, diferente Evangelio. Por eso Gálatas capítulo 1 he explicado 4 veces diciendo falso Evangelio, diferente Evangelio, otro Evangelio. Porque entraron algunos legalistas, para que judaizar a los creyentes. Ellos dijeron que hay que circuncidar vosotros, circuncidaros. Por eso apóstol Pablo explicaba qué es circuncisión. ¿Por qué Dios mandó a Abraham, Génesis capítulo 17, circuncisión? ¿Qué significa esto? ¿Para quién? ¿Hasta cuándo? ¿Qué sentido? También, ¿quién somos? Todo. Eso en Gálatas explicado. Sobre todo, Gálatas, palabra importante. Ya. Primero, libre, libertad. Antes somos esclavos del pecado. Vivíamos según deseo de carne. Deseo de carne. Las pasiones pecaminosas conquistaban nuestro corazón, nuestra vida. Por eso, solo para satisfacer nuestro deseo de carne vivíamos, según sus maneras. Eso, pecadores. Por eso estábamos bajo la ira de Dios, otra palabra, maldición de la ley, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Pero gracias a Dios, Dios nos salvó por su promesa, por su gracia, por obra redentora del Señor, todo según su plan. Por eso la Biblia nos enseña, somos significa salvo verdaderos, es decir, tiene fe verdadera, solo ellos son libres en Cristo por la fe. Por eso aquí sale muchísima palabra obra y fe, obra, fe, obra, fe. No por nuestra obra la ley, sino por la fe, por promesa de Dios. Necesitan ustedes entendimiento de esta palabra. Obra de la ley o la fe. Fe de promesa, creer en su promesa de Dios. Entonces, aquí, Gálatas sale varios sitios, palabra, la ley y libre, libertad, fe y Espíritu Santo. Estos 4. Eso es importante. Cuando Espíritu Santo trabaja, actúa en algún sitio, allí habrá fe verdadera. Solo por la fe puede entrar en promesa de Dios, no por obra, nuestra obra. Por eso cuando entramos en su promesa por la fe, por medio del Espíritu Santo, somos los que tienen fe verdadera, libre ante Dios, sobre todo del pecado de la ley, aquí explicados. Y ya somos libres, somos hijo de Dios, heredero, hijo de Dios. ¿Cómo deben andar? ¿Cómo pueden vivir? ¿Cómo puede vencer el pecado? ¿Cómo puede cumplir voluntad de Dios en la tierra? También por la fe, por medio del Espíritu Santo. Capítulo 5, así explicados. Por eso, hoy, capítulo 5, un tema muy importante para nosotros. Vamos a aprender. Título, tema de hoy, andad en el Espíritu. ¿Vale? Andad en el Espíritu. Vamos a ver aquí, versículo 16. Versículo 16.
Digo pues, andad en el Espíritu. Ya, otra vez, andad, caminad, andad en el Espíritu. Solo esta frase para los salvos. Ya Espíritu Santo ha venido a su corazón. A ellos, Dios dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya, primera parte, andad en el Espíritu. Ya, hoy, título de hoy, estos. Entonces hoy yo quiero explicar sobre la ley poco más, la libertad y sobre fe y Espíritu Santo. Ya, ese tema yo quiero explicar. Versículo 1, vamos a ver, capítulo 5, versículo 1. Está pues firmes en la libertad, aquí sale la palabra libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, indicando la ley. Aquí dice Pablo, estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Los salvos verdaderos son libres. Palabra libre no es libertinaje. Libertinaje, correcto, ¿no? Alejandra, correcto, ¿no? Okay. Libertinaje. Libertad, eso diferente, ya. Aquí usa la palabra yugo de esclavitud, pero antes usaba muchísimo la ley diciendo, eso yugo de libertad, perdón, el yugo de esclavitud. Muchos creyentes diciendo soy hijo de Dios, pero su vida no es hijo de Dios, esclavo de la ley, está bajo la ley. Ellos no saben, no entienden estos. Pero diciendo, soy creyente, soy libre, pero su vida todavía no. Porque no han entendido el evangelio correctamente. Versículo 2, vamos a ver un poco más. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez, testifico a todo hombre que se circuncidada, que está obligado a guardar toda la ley. Uno, ya circuncidado, entre gentiles, judíos también, está obligado a guardar hay que guardar toda la ley. Es obligación. No solo circuncidarse. Hoy en día, ya historia también, algunos, entre gentiles, se han judaizado, como judíos quieren andar. La Biblia nos enseña judíos, pueblo de Dios. Dios llamó a ellos en la tierra, sí, ¿verdad? Por eso tenemos que respetar a ellos. También gentiles hay. También otro grupo, iglesia, llamado al cielo, lugar celestial. En nuestra época hay 3 grupos. Después esparcidos de judíos por todo el mundo. Hasta ahora está volviendo a su tierra. Durante 2000 años Dios ha hecho su obra nueva, iglesia. Entonces, creer en Dios no es judaizarnos. Dios tiene plan para judíos, pueblo de Israel, hasta final, porque pueblo Dios. También para gentiles, también para iglesia. Leyendo bien la Biblia, tenemos que conocer bien para que evitar error, ¿no? Confusión, para evitar estos. Versículo 4. Versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. A través de circuncisión, también a través de guardando la ley, quiere ser justo, justificarse. Aquí explica, de Cristo os desligasteis. ¿Por qué?
ningún hombre será justificado por la ley. Eso enseña la Biblia. Por nuestra obra, ninguno, pero muchísimo creyente con su boca dice, yo creo en eso, pero realmente a través de su obra, a través de su bien, mérito, quiere acercarse a Dios. Eso no es la fe. 100% por promesa de Dios, por gracia a Dios, podemos ser justos salvos, la Biblia. 100%. Ya, entonces, primero, vamos a resumir un poco qué es la ley. Ya. Ese conocimiento primero necesitamos. La ley. Primero, ¿por qué Dios ha dado la ley? Para salvar a los hombres, para matar a los hombres. ¿Usted cómo piensa? La ley, mandamiento, poco palabra claro, para salvar a los hombres o para matar a los hombres. Matar poco claro, para condenar a los hombres. Próximo domingo responden, ¿no? Y otra vez, la ley ha dado al mundo, a este mundo, la ley. ¿Por qué Dios ha dado? ¿Para salvar a los hombres o para condenar a los hombres? Ok, gracias. Muchos piensan para guardar la ley, por eso para ser justificado, para agradecer a Dios. Pero lo siento, no, para condenar a los hombres. ¿Por qué? La ley no tiene, la ley no es pecado, la ley no tiene problema, pero tenemos problema. Árbol malo aquí. Campesino puede pedir, por favor, lleva buen fruto. Esa palabra no es mala. Puede pedir, llevan buen fruto. Pero árbol malo no puede llevar buen fruto, fruto bueno. Ese es el problema. La ley, carácter de Dios. Dios solo es bueno, santo, justo. ¿Qué es la ley? Muy sencilla. La ley nos pide vivir santamente, buenamente, justamente. Es decir, perfectamente como Dios. 50%, por favor, vivid perfectamente. No, 100%. Vivid santamente, justamente, perfectamente, como Dios. Eso es la ley. ¿Quién puede vivir como Dios perfectamente? Muchos no saben bien de sí mismo, puede decir, sí, yo puedo guardar, soy bueno, yo intento. Eso equivocación ustedes. Toda la Biblia nos enseña, desde Adán, los hombres todos son pecadores. Está lleno de malas cosas su corazón, como Jeremías explicados. También Marcos, muchos sitios. Con ese corazón puede vivir perfectamente como Dios, santamente, justamente, bueno. Eso, hipocresía, los hombres. La ley no ha dado para salvar, vivificar a los hombres, sino para condenar, para enseñar los pecadores hombres está bajo ira de Dios. Juicio de Dios. Los hombres necesitan ¿qué? Misericordia de Dios, salvación. ¿Se entiende mi palabra? Gálatas capítulo 3, versículos 21-22. 21-22. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. ¿Por qué? Si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
antes de Cristo. Más o menos 1500 años antes, Dios dio la ley a través de Moisés al pueblo de Israel. Si por medio de la ley, si seremos justificados, entonces, antes de recibir la ley, los hombres, todos eran malos, no eran justos. Entre ellos, Noé, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, José, Jacob, ¿eran todos malos, no justos, no eran justos? No ustedes. Ellos antes de conocer, no había conocido nada de la ley Abraham, por ejemplo, pero era justo, la Biblia dice. ¿Por qué? Génesis capítulo 15 explicado, Abraham creyó a Dios, le fue contada por justicia, por su fe. ¿Entendido mi palabra? Abraham no conocía la ley. 500 años después, Israel recibido la ley por Moisés. Pero Abraham era justo, no por la ley, sino por la fe. Génesis capítulo 15. Pasando más tiempo, Génesis capítulo 17, Dios mandó a Abraham, ¿qué? Circuncisión. ¿Para qué? Es una señal de justificación. Dentro de su corazón Abraham hay fe, justicia. Por eso Dios, para mostrar estos, para los hombres, ante hombres, mandó circuncisión. Es decir, circuncisión no da justicia. Ya justo, por eso Dios mandó circuncisión. Pero muchos, no teniendo justicia, fe, solo en su carne quiere circuncidarse. Como hoy en día creyentes, no sabiendo fe verdadera, ni justicia verdadera, solo bautizarse. Soy justo creyente. No ustedes. Como Israel, hoy en día creyente, tiene el mismo error, muchísimos. ¿Se entiende mi palabra? ¿Sí? Justificarse significa hacerse hijo de Dios, entrar por promesa de Dios, no por la ley. ¿Por qué? Antes de recibir la ley, habían justos. Enoc, Noé, Abraham, etcétera, muchos. ¿Por qué? Ellos tenían fe, confiaban en la promesa de Dios, sinceramente. Eso es correcto, eso. Entonces, primero hay que saber ustedes, muchos están confundidos. La ley, Dios nos ha dado para guardar. No, los hombres sí pueden guardar la ley porque Dios nos da su misericordia. No necesitamos su misericordia. Podemos hacer todo. Sin Dios podemos hacer todo, pero imposible ustedes. Por eso, cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinai, ustedes saben, ¿cuántos recibieron salvación? ¿Cuántos murieron? ¿Usted sabe? Salvación no. 3,000 personas murieron, condenados, juzgados, el día de recibir la ley. Pero el día de predicado, gracias a Dios, el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron salvados. 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Segunda Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9. 7 al 9. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9, vamos a leer juntos. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí sale 2.
el ministerio de condenación, muerte, indicando la ley. Ministerio de Moisés. Pero otro ministerio que de espíritu de justificación, evangelio. Entonces, la Biblia nos enseña, uno a través de la ley quiere justificarse, serán malditos, porque hay que guardar perfectamente toda la ley, pero ninguno puede guardar toda la ley. Entonces, primero yo explico, ¿qué es la ley? Porque Dios ha dado la ley para vivificar, para salvar, no, para condenar, ¿vale? Para condenar a los hombres. Segundo, ninguna persona, ninguno puede justificarse por la ley. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 16, 17. 16, 17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, es Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, ya, hasta aquí, ya, 16. Capítulo 3, versículo 11 y 12. 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Habacuc, Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, aquí dice, por la fe, por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. Pues sabe, ¿por qué ninguno puede guardar la ley? Porque los judíos, también cristianismo enseña, guarda la ley, porque no entiendan bien la ley, tampoco misericordia de Dios. La ley, Dios nos pide no solo nuestra apariencia, acción, sino también nuestro corazón ustedes. Por ejemplo, un matrimonio, un hombre siempre, lo siento, hacer mala cosa con otra mujer en afuera, pero en casa muy cariñoso para su esposa. ¿Bien? ¿Puede ser? Delante de los hombres, muy bien, pero cuando está solo, hacer mala cosa. Los hombres no saben de su acción oscuro que podrían alabar. Pero Dios, no. Dios mira a él, ¿qué? Corazón. Ustedes hay que saber, la ley, mandamiento, no es mandamiento de los hombres. La ley de Dios nos pide ¿qué? Corazón hasta corazón. ¿Cómo? Vamos a ver, así, muy sencillo. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. San Marcos capítulo 12. Versículo 28. Versículo 28. Marcos capítulo 12. Versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió a escriba, ese hombre muy bueno, escriba. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, aquí importante, tu Dios,
con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es correcto. Eso. Con todo corazón, toda alma, con toda su mente, con toda tus fuerzas. Hay que amar a Dios. ¿Quién podría amar hacia Dios? Alguien dice, sí, yo no siento. Los hombres son egoístas, mentirosos. Delante de los hombres pueden hacer así, pero eso es imposible. Si uno puede amar con todo corazón, toda alma, con toda mente, con toda tus fuerzas, sí puede guardar toda la ley. Sí, perfecto. Otro mandamiento, versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Señor, sí tiene razón. Él dijo así. Pero porque el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes, ¿alguna persona pueden amar otra persona, su prójimo, como a sí mismo? Por favor, primero aman a su esposa. ¿Vale? A su familia. ¿Qué quiere decir esto? Ningún hombre puede amar a prójimo como a sí mismo. Tampoco puede amar a Dios con todo corazón, toda fuerza. Es imposible. Sí, podemos intentar. 10%, 20%, 30%. Sí, a veces puede. Pero no puede todo. Esos hombres. Por eso Jesús dice, usted todos sabe, San Mateo capítulo 5, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que, dice a sus amigos, necio, fatuo, aborrecer. Eso, homicidio. También Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es mandamiento. Yo no he adulterado con otra mujer, pero siempre su corazón está lleno de adúltero, codicias, concupiscencia, pero soy limpio. ¿Cómo puede ser así? Dios nos manda hasta corazón. Eso es mandamiento. ¿Se entiende mi palabra ustedes? ¿Se entiende o no? Por eso ninguno puede decir, yo puedo guardar la ley perfectamente. Ninguno. Apóstol Pablo era fariseo. Él desde niñez intentaba guardar perfectamente la ley, todo. Había vivido así, pero él se dio cuenta cuando encontró al Señor en camino de Damasco, que él pensaba que guardado perfectamente todo mandamiento, toda la ley. Pero no codiciarás, esta palabra no puede negar, no codiciarás. Aunque él no quería codiciar, pero automáticamente sale esto, codiciar de corazón, cuando haya visto alguna buena cosa. Pues él se dio cuenta, yo tampoco he guardado perfectamente la ley. La ley nos pide hasta corazón. Eso es la ley. Eso es Dios. Sobre todo, no nos pide 50%, 99%, no. 100% perfectamente guarda. Eso es mandamiento de Dios. ¿Quién podría ser así? Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11.
Vamos a leer juntos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofender en un punto, se hace culpable de todo. Igual. Ha muerto por bomba nuclear. Sí, puede ser, pero puede morir por una bala. ¿Vale? Igual. Son igual. Pues nadie puede guardar perfectamente. Entonces, 99% ha guardado igual, transgresor. Y, de aquí, otra vez, miren ustedes, Génesis sale gracia de Dios. ¿Vale? Génesis. ¿Está cansado? A veces yo quiero predicar en un seminario la ley, pero siempre no he tenido mucho tiempo. Solo 15, máximo 20 minutos he explicado. Pero ustedes necesitan este conocimiento muy, muy importante. Por eso hoy, explicando Gálatas, yo voy a explicar esto. Miren ustedes, Génesis. Antes de recibir Israel, la ley, mandamiento, Génesis, en este, sale justos ante Dios. ¿No? Muchos no lo habéis explicado. Por eso, por la fe puede ser justo. Pero ¿por qué Dios añadió la ley? ¿Por qué? Usted sabe esto. Abraham era muy bueno, amigo de Dios. Pero él también tenía muchos errores. Usted sabe, ¿no? Muchos errores. Teniendo error, ¿cómo puede él se fue justificado? ¿Cómo? Por gracia de Dios. Todo. No por su obra perfecta. Por gracia, por promesa de Dios, Abraham fue hecho bendito, también sus descendientes, también todo el mundo. Dios dio a Abraham un pacto. En ti, todas las familias de la tierra serán benditos hasta nosotros, como Abraham. Como Abraham tiene misma fe como Abraham, tendremos bendición de Dios, todo prometido en la Biblia sale, promesa. Pero ¿por qué añadió la ley? Condenación, muerte. ¿Por qué? Porque los hombres no conocen bien misericordia de Dios. No conocen bien su pecado. No conocen bien su debilidad. Señor, yo puedo. Señor, yo no tengo gran problema. Yo siempre intento, yo guardo tu palabra, intento yo amar a ti. Yo no tengo mucho problema. Yo no soy pecador. Yo medio pecador solo ya. Para recibir promesa de Dios, para recibir gracia de Dios, hay que conocer su debilidad. Pecador eres. Desde esta misericordia de Dios. Pero los hombres no saben. Es como espejo. Espejo, ¿sí? Dios ha dado la ley. Ustedes, ¿quién es Moisés? Eres homicidio, ¿saben ustedes? Moisés, homicidio. El día que recibió 10 mandamientos, Israel, ¿qué hizo? Adoraron ídolo bajo de monte. Usted sabe. Por eso murieron 3,000 hombres. ¿Qué es historia de Israel? Historia de desobediencia. Aparentemente circuncidados, guardan la ley, guardan el día de reposo, dieron ofrenda, pero porque todo Antiguo Testamento nos enseña su historia de desobediencia. Sí, entre ellos algunos buenos tenían fe verdadera. Israel, ellos directamente han recibido la ley. Ellos no podían guardar la ley. ¿Quién puede guardar la ley entre gentiles? Ninguno de ustedes. Pero los creyentes, yo puedo guardar, yo intento guardar la ley. ¿Por qué? No saben nada evangelio, no es salvo. Pero está confundido, yo soy salvo, yo creo en Jesús.
Así. Es verdad, eso es muy importante, ustedes. ¿Por qué añadido? ¿Por qué? ¿Para qué sirve la ley? Pablo, por un tanto, explicó, Gálatas. Para conocimiento de pecado de los hombres. Aunque hay aquí muchos pecados, no hay ley, no sabe qué es pecado. Entonces, primero para conocimiento de pecado, después, yo necesito 100% misericordia de Dios, Salvador. Para buscar Salvador, nos ha dado la ley. Sobre todo, la ley es temporal, no para siempre. Ya añadido, hasta que viniese los bienes verdaderos. ¿Qué? Cristo. Porque la ley es una sombra. Hebreo, así explicados. ¿Por qué? Es una sombra. Por eso, hasta que venidero, que es verdadero. Esencia, no sé, que como cuerpo, que es verdadero. Solo un momento le ha dado Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Por la ley no puede ser justo. Abraham no conoció la ley, él fue justificado. Entonces, ¿por qué Dios ha dado la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones por pecados. Los hombres son pecadores egoístas, lo siento, hipócritas los hombres, siempre esconder sus malas cosas, solo quieren mostrar su bien, las buenas cosas han hecho solo. Si no estaría que la ley, los hombres todos dirían que somos justos, yo no tengo pecado. Hasta que viniese simiente, Cristo, promesa, Dios ha dado la ley. ¿Para quién? Para Israel, no para gentiles. Cuando Israel ya salió de Egipto, Dios mandó a Israel: yo soy Jehová, yo os he salvado, sacado de Egipto, por eso os doy este mandato. Así empieza. ¿Entienden mi palabra ustedes? No para gentiles. A Israel, Éxodo. Yo os he salvado, sacado de Egipto, por eso yo mando estos. Guarda el día de reposo. ¿Por qué mando así? Un día yo explicaré estos. Por 4 razones. Yo os doy libertad de Egipto, es salvado. Explicando varias cosas. Por eso yo mando que guardar el día de reposo. Explicado allí todo. Entonces la Biblia nos enseña, pueblo de Israel tiene la ley. Los gentiles no tienen la ley. Así 2 grupos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 12. Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, indicando a gentiles sin ley, no tienen ley, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, indicando Israel, han pecado por la ley serán juzgados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley,
conciencia, ¿no? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Muchos sitios explicados. Capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 4. Hay privilegio para judíos, que aquí he explicado. Versículo 4. Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley para Israel. Promulgación de la ley, el culto y las promesas. También los antepasados de la fe, Cristo también, judío. Yeah. La ley para Israel, hasta que viniese la simiente, Cristo. Aquí. ¿Se entiende mi palabra? Pero ¿por qué muchos creyentes intentan guardar la ley? ¿Por qué no han recibido salvación? No sabe la ley. No sabe la ley, no puede entender el evangelio. Antes de venir Cristo, Dios había dado a Moisés para que a través de la ley, para que los hombres conozcan sus pecados. Por eso ellos pueden, al final pueden aceptar, recibir Cristo Salvador, promesa de Dios. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es un ayo. Es decir, como profesor para niño, enseña cosas básicas, ¿vale? Y al final, ese niño ya crecido, ya está ya profesor ya en escuela, en este momento solo lleva ante profesor verdaderos. Solo dos su trabajo, que primero enseña cosas básicas cuando era pequeño niño, pero cuando crece lleva ante profesor. Así, la ley nos enseña para que nosotros recibamos salvación, ¿qué? Conocimiento básico. Somos pecadores. Segundo, necesitamos Cristo, por eso nos guía ante Cristo a Cristo, para que Cristo nos limpia, nos salva. Eso es la ley. Vamos a ver, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por obra, por la fe. Por la fe, solo confiando lo que hizo el Señor por nosotros. Su obra, su promesa, su gracia, solo hay que aceptar, creer, por la fe, no por nuestra obra. Entonces, cristiano, ya pensamos, los salvos verdaderos, que tienen relación con la ley, somos libres de la ley. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué? No necesitamos guardar 10 mandamientos. Hay que entender bien ustedes. Cristiano, es salvado. ¿De dónde? El pecado de esclavitud de la ley. Así la Biblia explica. Ustedes poco a poco entienden esta palabra. Yo no digo libertinaje. Uno recibe salvación, entra del Espíritu Santo por la fe, puede vencer pecado, poco a poco puede guardar la ley perfectamente. ¿Cómo? No por mi obra, por obra del Espíritu Santo, por su poder. Entonces, cristiano verdadero no tiene la ley de Dios como Moisés, pero tiene la ley de Cristo. Amarás unos a otros. Vamos a ver, Corintios, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 20-21. 20-21.
me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, esos judíos, ¿vale? Aunque yo no esté. Pablo también era judío, pero él dijo, yo no esté sujeto a la ley, ¿vale? Él está en Cristo, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley significa gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, ya primero, vamos a concluir la primera parte. Los salvos verdaderos, ¿quién es? Yo quiero explicar palabra muerte. Dos tipos de muerte. Primero, Romanos capítulo 6. Vamos a ver. Romanos capítulo 6. ¿Quién es cristiano verdadero? Aquí. Romanos capítulo 6. Versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Aquí importante. Los que hemos muerto al pecado. Eso es creyente verdadero. Hemos muerto al pecado. ¿Qué es muerto? Ya aquí un chico quiere casarse con una chica muy guapa, hermosa. Siempre sonriéndose. Maravillosa. Ya. Próximo mes van a casarse dos, pero un día antes ella por accidente ha muerto. ¿Puede casarse con ella? No, yo quiero, es mi amor, así quiere. Imposible. Con muerte no puede, con muerto no puede. Cuando uno muera, toda la relación, todo derecho, todo ya terminado o finalizado, así, acabado, ya está. ¿Vale? Hemos muerto al pecado significa no tenemos nada que con pecado, no tenemos nada que ver con pecados. Total salvado por obra de Jesús. Hemos muerto al pecado. Eso es evangelio. Y segundo, capítulo 7, ¿qué nos enseña sobre la ley? Vamos a ver, capítulo 7, versículo 4. Aquí explicando un marido y esposa. La ley nosotros, explicando que una mujer ya muerto ya puede casarse con otro hombre, ¿vale? Porque está libre de ese marido, ex marido, ¿vale? Ella muerto, ya, por ejemplo, ya, puede resucitar, puede casarse con otro, ¿vale? Pero no maten, por favor, a su marido, ya. Un ejemplo. Pero la ley no puede morir. Por eso Dios en Cristo nos mata. Hemos muerto con Cristo, ¿vale? Sale la Biblia muchos estos. Versículo 4, vamos a ver. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿qué? A la ley. Ya, capítulo 6, al pecado. Capítulo 7, a la ley, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Seáis de otro, del que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesús, a fin de que llevamos fruto para Dios. Versículo 6. Pero ahora estamos libres. ¿De dónde? De la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Aquí explicado, estamos libres de la ley. Eso enseñanza la Biblia. Por eso yo, viernes pasado, en academia he explicado, ¿qué es tema de Gálatas? Somos libres en Cristo por la fe. ¿De dónde? Del pecado, de la ley. Entonces, ¿vivimos en pecado como queramos? No. Con poder de Dios podemos cumplir la ley, no por nuestra obra. Por amor de Dios,
por poder de Dios podemos cumplir, vivir perfectamente poco a poco. Es obra de Dios. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Aquí conclusión este tema explicado. ¿Por qué? Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Yo no tengo nada que ver con la ley. La ley no puede condenar a mí. ¿Por qué? Soy muerto. ¿Vale? Soy muerto. He muerto a la ley en Cristo. Muerte de Cristo, mi muerte. Todo terminado. No habrá condenación más por eso. Ya. Por eso la Biblia nos enseña, Pablo, para explicar este tema, dijo, Abraham tenía 2 mujeres, 2 hijos. Uno, Sara. Sara dice, ella era libre, madre del libre. Ella, según promesa de Dios, escuchen bien mi palabra, no por fuerza de su carne, según promesa de Dios, ella libre, dio la luz, Isaac. Eso gracias a Dios. Según promesa de Dios, cuando estaba muerto su cuerpo, casi 90 años, ella dio la luz un hijo prometido. Según promesa de Dios, dio la luz. Ella libre, pero Abraham tenía otra mujer, que esclava, la Biblia dice. Su nombre, Agar, ¿no? Agar también esposa de Abraham, pero Dios dio promesa a Sara, libre. A través de ella, Abraham tiene que tener hijo verdadero, según promesa de Dios, según poder de Dios, milagro de Dios. Abraham no podía tener hijo. En este momento Dios, con su misericordia, dio hijo. Eso Isaac, promesa. Pero Abraham no podía soportar, esperar esa promesa. Por eso, según su fuerza, según su manera, según la carne, la Biblia dice, con sierva, esclava, tuvo un hijo. Eso, Ismael, la Biblia, Ismael. Entonces, la Biblia al final, ¿cómo nos enseña? A esclava, a su hijo, rechaza. Porque esclava, no puede heredar. Libre. Sara y su hijo Isaac, hijo prometido, él solo puede heredar, según promesa de Dios. Ustedes, ¿qué salvación? Nosotros no podemos guardar la ley. Somos pecadores. Pero gracias a Dios, Dios amando a nosotros, nos ha dado una promesa que Cristo, desde Génesis capítulo 3, cuando cometió pecado Adán y Eva, Dios dio una promesa. Un simiente de mujer, el quebrantará cabeza de serpiente, explicando toda la Biblia nos da una promesa que Cristo. Él por nosotros, según promesa de Dios, hizo todo. Eso es gracia. Cuando nosotros creemos estos, significa creemos la promesa de Dios. En este momento seremos hijos de Dios y libres, justos. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Aquí Pablo explicó estos. Capítulo 4, versículo 28 al 31. Ustedes podrán entender, yo leo, ¿vale? Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Por eso aquí palabra importante, promesa, según plan de Dios. Pero como
entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, a Isaac, así también ahora. Los creyentes no renacidos, en este mundo muchísimo, ellos persiguen a los creyentes verdaderos, que predican palabra verdadera. Eso es verdad hasta ahora, como esta palabra. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura, la Biblia? ¿Qué dice? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Por qué? No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No estamos bajo la ley como esclavo, sino estamos bajo la promesa. Hijo de Dios somos en Cristo. Eso. Entonces ustedes, primero hay que saber claramente este tema, la ley, todo terminado en Cristo. Somos libres. Esos cristianos verdaderos. Abraham, él agradó a Dios, aunque él no conocía la ley, porque él andaba por la fe. ¿Se entiende mi palabra? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, por eso, para entender bien, cuando leyendo Gálatas, primero usted hay que pensar que promesa, ¿vale? Promesa, fe, palabra, no obra de la ley, fe. Y Pablo puso énfasis, otra palabra, una más. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros, que ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya, esa frase importante. Yo solo quiero saber estos. Yo voy a preguntar a vosotros. ¿Solo esto qué? ¿Recibisteis el Espíritu? ¿Recibisteis el Espíritu? Esa palabra importante. ¿Cómo puede recibir el Espíritu? ¿Qué significa recibir el Espíritu? ¿Cómo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y versículo 5, parecido frase, pero poco otro sentido añadido aquí. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y añadido, hace maravillas entre vosotros. Os suministra el Espíritu y hace maravillas, trabaja, actúa entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya Pablo explica todo este tema. Con fe, ¿vale? El oír con fe. Porque aquí de repente sale la palabra el Espíritu. El Espíritu. Eso es pregunta muy importante. Muy, muy importante. Solo quiero saber de vosotros, estos, ¿qué? ¿Recibisteis el Espíritu? ¿Por esto? ¿Por esto? Yo también pregunto a ustedes. En su corazón respondan, por favor. ¿Han recibido el Espíritu? En su corazón, cada uno. No sé. ¿No he recibido? Sí he recibido cuando yo oré a Dios. Ya, hay muchos según su manera. Cuando yo fui bautizado, creo que he recibido. Cuando yo, oración de la fe,
ni oración de la fe, ni bautismo. El oír con fe, aquí explicado. Romanos capítulo 10 también explica de estos. No ha recibido el Espíritu según palabra de Dios, no según sus doctrinas, según su manera, no. Hay alguna experiencia, no. El oír con fe no es salvo. No tiene promesa. No tiene fe verdadera. ¿Saben ustedes? Aquí explica de estos. ¿Por qué? Espíritu significa, toda la Biblia nos enseña, cuando Espíritu Santo venga en este mundo, Él explica, predica sobre promesa de Dios. Cristo. Da testimonio de Cristo. Por eso cuando entra Espíritu Santo, en este momento podemos claramente creer, según palabra de Dios, Cristo, su obra redentora, promesa de Dios y misericordia de Dios. Por eso aquí explicando, capítulo 3 sale varias veces, Espíritu, promesa. Espíritu, promesa, fe. Estos. Vamos a ver, Génesis. Génesis, capítulo 22. Esa palabra sale en Génesis de varios sitios. Ya, solo vamos, un versículo vamos a ver. Génesis capítulo 22, versículo 18. Muy importante, 18. Varias veces le he repetido esta frase en Génesis, también Nuevo Testamento. En tu simiente, subrayen por favor, en tu simiente. No tus simientes, plural lo, singular, solo indicando uno, Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todo el mundo, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, esta frase, apóstol Pablo interpretó o explicó Gálatas. Vamos a ver Gálatas capítulo 3. Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 16. 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora, bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Se entiende hasta aquí, no? Ok, versículo 18. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Yo te daré, por ejemplo, simiente. A través de tu simiente, mediante tu simiente, todo el mundo serán benditas. ¿Se entiende mi palabra? Eso es su promesa. ¿Quién es simiente? ¿Qué es su promesa? Jesús, su obra. Aquí. Nosotros solo tenemos que creer, recibir su obra, su promesa. Capítulo 3, versículo 29. 29. 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. ¿Vale? Vosotros sois de Cristo, está en Cristo. Vosotros ciertamente linaje de Abraham sois heredero según la promesa. Heredero de Dios. San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, versículo 16, el último. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Nosotros somos de Cristo, estamos aquí, en Cristo. Hijo de Abraham, heredero. Así, es obra de Jesús. ¿Por qué aquí sale Espíritu, promesa, al final Jesús? Espíritu Santo, ¿qué hace? Él, cuando Él venga, Jesús ha dicho, Él venga, ¿qué hace? San Juan, capítulo 15. San Juan. San Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, ¿a quién? Consolador indica Espíritu Santo. Cuando venga Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién? De Cristo. Espíritu Santo, dan testimonio, predica, explica de promesa de Dios, simiente de Abraham, a Cristo. En Cristo, que ha cumplido promesa de Dios. Hay que creer esto así. ¿Entienden, no? Por eso cuando nosotros creemos en obra de Jesús, su obra redentora, promesa de Dios, en este momento Espíritu Santo entra en nuestro corazón para que nosotros creamos en el Señor, conozcamos en el Señor, recibamos la salvación en este momento. San Juan capítulo 7. Esa palabra importante. Un día te explicaré más este versículo, pero San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. San Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Hasta aquí ya. Esto, agua viva, río de agua viva. Esto dice del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando creen en Jesús, Evangelio correctamente, en este momento Espíritu Santo entra. No por milagro, ni por oración, ni sanación. Cuando creemos simiente de Dios, misericordia, promesa de Dios, Cristo, promesa de Dios se ha cumplido en su corazón por Espíritu Santo. Entonces, cuando creemos Cristo correctamente, promesa de Dios, entra Espíritu Santo. ¿Para qué? Para morar, para sellar. Vamos a ver. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 13-14. Versículo 13-14. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, es decir, evangelio de vuestra salvación, obra de Jesús, habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Espíritu Santo, Espíritu de Dios, cuando creemos, Él entra sellando, porque Él trae toda la promesa de Dios, bendición Dios, aquí, todo. Ya, míreme, aquí. Míreme aquí. Yo explico una cosa. Ya. Eso, para que entiendan bien toda la Biblia entera, para evitar error, necesitan ustedes este conocimiento, ¿vale? Escuchen. Cuando Jesús, Hijo de Dios, cumplió promesa a Dios, diciendo consumado es, y murió, resucitó, 40 días después, subió y se ha sentado a la diestra majestad. A la diestra majestad, ¿vale? Se ha sentado. Y 10 días después, ya. Al tercer día resucitó, 40 días estaba con discípulos, subió y estando 10 días después envió, según promesa de Dios, el día 50, Espíritu Santo, sobre 120 hermanos. Mírenme, aquí, el día Pascua, Cristo murió como Cordero Pascua, ¿vale? Al tercer día hay que dar una primicias, el día de resurrección. Desde 50 días, sí hay que dar, ofrendar a Dios. Así, ese día, el Santo descendió, salvó 120 hermanos. Todo, las fiestas de judíos, es una profecía. Cuando primero Cristo vino, ha cumplido 4. Otro 3, cuando Él venga, trompeta, fiesta, trompeta, redención, tabernáculo, todo, cuando Él venga, será cumplido en la historia. Ya, primero, eso se llama advenimientos. Espíritu Santo descendió en la tierra. Es decir, antes, no. Antes Él trabajaba, cuando creó toda la cosa, Él trabajaba. Génesis capítulo 1 sale. También Génesis, varios sitios sale Espíritu de Dios. Él estaba aquí, también con Moisés, con tabernáculo, con hermanos en Antiguo Testamento. Pero aquí diferente. Para permanecer, para unir entre gentiles y judíos como un cuerpo, cuerpo del Señor, nuevo hombre, templo de Dios, para permanecer en la tierra con salvos. Eso, advenimiento. Un día aprendemos este tema también. Y Espíritu Santo predica a través de iglesia verdadera su evangelio. Por eso Jesús dijo, pero recibiréis el poder cuando haya venido, ¿no? Haya venido el Espíritu sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, lo último de la tierra. Así, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo, da testimonio. Entonces, después, ya, venir el Espíritu Santo con iglesia verdadera, dando predicación, ya, evangelio, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Palabra primero, advenimiento. Segundo, ¿se ve bien? ¿Dios se ve bien? Oh, tiene muy buena vista. ¿Qué es? Wow, es verdad. Vale. Sí, no se ve bien, yo quería decir, venga aquí. Ya. Solo por el Espíritu Santo renacido, ¿vale? Eso es su obra. Ese tema también necesitamos aprender. Y cuando renacer, Espíritu Santo a nosotros, las almas perdidas, Él sellar tú de Dios. Aras, dando aras, sellar tú para siempre de Dios. Pero eso es sellamiento. ¿También se ve? ¿Sí? Vale. Aline, ¿se ve?
Pastor, yo tengo vista cansado, así. Y la Biblia sale en los Salmos, Espíritu Santo mora, ¿vale? Mora, morada. ¿Puede ser? Morada. Sí, morada. Cuando salvando a nosotros, nos bautiza Espíritu Santo para que nosotros seamos un miembro del cuerpo del Señor. Eso, bautismo de Espíritu Santo. Muchos me han entendido bautismo de Espíritu Santo, pero Corintios explica claramente para que nosotros seamos miembros de Cristo, para entrar en Cristo. Eso, bautismo de Espíritu Santo. Yo también un día aprendemos, bautismo. Y cuando nosotros nos hemos hecho miembro del cuerpo de Cristo, Dios nos da los dones de Espíritu Santo. Los dones, ¿vale? Los dones. Corintios capítulo 12 al 14, Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12, un sitio explicado los dones de Espíritu Santo. Eso también aprendemos un día. Y Espíritu Santo, la Biblia, llenad Espíritu Santo, llenad. Eso, llenar palabra, otra palabra como sustantivo, ¿cómo se dice? Llenar. Plenitud, ¿puede ser plenitud? Ok, plenitud de Espíritu Santo. Plenitud. Es todo para los salvos. Estos, para llevar la vida cristiana, necesitamos un conocimiento. Sobre todo, el Espíritu Santo, según promesa de Dios, para salvar a nosotros, para traer toda la promesa, bendición de Dios en Cristo, derramado en nosotros los salvos. ¿Cuándo? Cuando creemos. No por nuestra obra, sino por su gracia. Creyendo, oyendo su gracia por la fe. Ya, entonces, ya, primero, ya hasta aquí, la primera parte, tengo que decir. Por el Espíritu Santo somos libres del pecado, de la libertad. Entonces, ¿cómo vivimos después de la salvación? Desde el versículo, capítulo 5, vamos a ver, Gálatas, desde el versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo yo, andad. Ya, es otro tema aquí. Andad en el Espíritu. Eso no para salvación. Siendo salvo para llevar la vida cristiana correctamente, andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? El deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si os guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ya. Salvo. Libre. Pero aquí no se enseña, aunque salvo tiene deseo de carne. No se olviden estos. Salvo, hijo de Dios, heredero, pero todavía aquí tiene deseo de carne. Pero gracias a Dios. Antes solo teníamos deseo de carne, las pasiones pecaminosas, pero ahora, ¿qué tenemos? Los deseos de espíritu. Ya, hoy yo no puedo explicar todo sobre el deseo de espíritu, pero
Eso dos. Vamos a evitar un error. Primero, entre cristianismo, algún grupo enseña así. Los creyentes verdaderos no cometen pecado porque son libres. ¿Eso correcto? Aquí salen muchísimos pecados de los creyentes. No andan según el espíritu, según su carne. Por eso cometen pecado. Blasfemar a Dios. Muchos. Es también aquí explicados. También los creyentes a veces se pelean. Hay disensión. Andan según su deseo. Cometen pecado. A veces algunos cometen adulterio. A veces algunos. Aquí nos enseña, primero, salvo, libre, pero tiene deseo de carne. No deben andar según deseo de carne. Señor, ¿por qué murió por nosotros? Para que nosotros tranquilamente pequemos. ¿Así? Para salvar del pecado. El pecado significa no solo justificación, para que nosotros no vivamos más en el pecado. Él murió por nosotros. Por eso, el Espíritu Santo ha venido entre nosotros. Los deseos de carne, aquí. Y los deseos de espíritu. Pero ya una cosa más. Hoy vamos a aprender una cosa más. Los deseos de carne, ¿qué son estos? Ustedes, sin guía de Espíritu Santo, nadie entre nosotros, ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios en nuestra vida. Es decir, con nuestra fuerza no puede haber salvación, por nuestra obra no podemos haber salvación. Así, con solo nuestra obra, con nuestra fuerza, no puede cumplir la ley, no puede vivir perfectamente. Parece fuerte somos, pero somos débiles. Sin guía de Espíritu Santo, sin ayuda del Espíritu Santo, nadie puede vivir correctamente. Cada día, cada momento necesitamos ayuda del Espíritu Santo, su guía. Por eso, a veces vienen algunos hermanos mi oficina para hacer consulta conmigo. Yo explico este tema. Ustedes, nosotros, ¿qué debemos saber? Antes de la salvación solo hemos aprendido que nuestro pecado, que hemos hecho, pero después de la salvación tenemos que saber que tres cosas. Nuestra corrupción, aunque salvo, hay pasiones pecaminosas. Nuestra ignorancia, nuestra debilidad. Esa persona puede confiar en el Espíritu Santo, en el Señor. Con su poder, con su misericordia puede vivir en este mundo. Pero muchos, siendo cristianos, confían su sabiduría, su fuerza. Es verdad, por eso cae en tentación. Pensaba, yo he hecho bien siempre, pero no he hecho bien estos. Nosotros, sabiendo nuestra debilidad, ignorancia, nuestra corrupción, carne se llama, podemos entender guía de Espíritu Santo. Según su guía, podemos cumplir palabra del Señor. Podemos vivir. Entonces, hermanos, aquí, dos cosas. Antes del capítulo 4, a través del Espíritu Santo, ser justificado, no por nuestra obra, guardando obra, la ley, nadie puede guardar, sino por la fe, por promesa del Señor, así, eso obra del Espíritu Santo. Después, el Espíritu Santo nos guía para que nosotros vivamos según voluntad de Dios. Él nos da ese corazón, nos da fuerza para que nosotros cumplamos su voluntad. Es obra del Espíritu Santo, aquí capítulo 5, última parte, has explicado, diciendo fruto de Espíritu. Entonces, ya, vamos a concluir, vamos a asumir. Gálatas, palabra del Señor nos enseña, somos libres del pecado, de la ley, pero no vivamos como libertinaje, ya, como hijo de Dios. Guiado por el Espíritu Santo, tenemos que vivir así. Eso cristiano, salvo verdadero. Hoy, hasta aquí.
aprendemos. ¿Sí? Entonces, empezamos a leer desde hoy, ¿qué libro? Éxodo, por favor, ¿vale? Ok. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias. Somos hijo de Dios, heredero de Dios. Somos libres, no por nuestra obra ni por nuestro mérito, sino por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Como Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Así somos, solo creyendo tu gran misericordia, promesa en Cristo Jesús, somos libres. Abraham, antes de conocer la ley, él no había conocido nada, pero solo confiando tu misericordia, él se hizo justo, heredero, pero nosotros también, teniendo misma fe como Abraham, somos herederos de Dios. Muchísimas gracias. Éramos pecadores que merezcamos ir al infierno. Nada más, pero Señor, tú nos amaste, nos ha dado tu gran misericordia, nos ha dado tu bendición eterna, tu heredad. ¿Cómo podríamos pagar tu gran gracia? Señor, muchísimas gracias. A través de tu palabra siempre nos da tu sabiduría, tu palabra, para que nosotros caminemos correctamente según tu voluntad. Entre nosotros hay algunos todavía no han entendido claramente tu evangelio, tu promesa. Señor, ayúdales para que entienda tu evangelio, tu promesa. Guíanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.